Y la impresión 3D nos ha dado una herramienta que nos permite poder ofrecer productos para realmente las patologías que se encuentran los profesionales. ¿Qué ofrecemos con esto? No gastas agua. Tiempo de aplicación, 5 minutos. Limpieza de sala, no existe. Y todo esto hace que el coste de un producto de este tipo sea menor que el yeso a día de hoy. Con yeso no puedes volar en muchas aerolíneas. Es algo a tener en cuenta. No, muchas veces lo abren y lo venden encima porque si te expandes con la presión y tienes un edema, pues es un problema. Los profesionales no quieren cambiar su manera de trabajar. Hay muchos egos de los profesionales. Y yo me he encontrado situaciones de si yo lo pongo, ese no lo pone. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Toque de Ingenio, el podcast donde exploramos el mundo de la innovación, la ingeniería, la industria y el emprendimiento. Soy Edgar Guerrero y ya sabéis que junto a mis socios creé, entre otras, la empresa I+, en la que nos hemos dedicado durante los últimos 20 años al desarrollo tanto de productos como de procesos innovadores para diferentes sectores industriales. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de Jordi Tura, que es el CEO de la empresa Exskelet, cuya tecnología utiliza la impresión 3D de férulas para la inmovilización de extremidades lesionadas y sustituir así a la tan incómoda escayola tradicional. En un momento Jordi nos explicará todo esto un poco mejor, pero antes permitidme agradecer a Proton Go el patrocinio de este episodio. Proton Go es una plataforma online para que empresas, departamentos de desarrollo, de I+D, centros tecnológicos o universidades puedan encargar la fabricación de sus piezas y prototipos en diferentes tecnologías, como puede ser el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada de moldes de silicona. Y todo ello mediante un formulario online en el que podrás subir tus archivos 3D y obtener de forma muy rápida y sencilla un precio y un plazo para la fabricación de tus prototipos. Os dejamos en la descripción el cupón Toque de Ingenio con el que obtendréis un descuento de un 10% para vuestro próximo pedido. Y ahora sí, Jordi, muchas gracias por aceptarnos esta invitación y venir a charlar con nosotros sobre impresión 3D, sobre emprendimiento y sobre algo que no parece, o sea, que no es nada sencillo, que es innovar dentro del sector sanitario. Un placer estar aquí con vosotros. Pues si te parece, para ubicarnos un poco, antes de empezar tú con Exskelet, ¿qué background tenías a ti? ¿Tipo de formación o tipo de empresa en la que habías colaborado antes? ¿A qué te dedicabas antes de empezar con esta historia? Sí, a ver, yo desde inicios, yo vengo del mundo del graffiti, ilustración, etc. ¿Graffiti? ¿Grafitero estamos hablando? Sí, Perfecto. Sí. Pero bueno, el grafitero bastante light. Y luego para redirigir esta faceta comencé lo que antes se llamaba diseño y multimedia, o sea, licenciaturas, bueno, sí, no eran licenciaturas, eran grados medios en ese momento. Y ahí pues aprendías un poco pues, de diseño gráfico, 3D, programación, multimedia, audiovisuales, etcétera, ¿no? Ok. Y luego de ahí pues yo me fui especializando y bueno, toqué varios palos. Me especialicé mucho en el mundo del 3D, que es diseño 3D, en distintos softwares. Estuve viviendo en Estados Unidos trabajando también en este sector. Y en el área y cuando volví de Estados Unidos, monté mi primera empresa, se puede llamar empresa, que era yo como autónomo, ofreciendo mis servicios, en lo que mayoritariamente el 3D lo dejé un poco apartado en ese momento porque hubo como un bajón en el ámbito de bueno, lo que podía sacar rendimiento, ¿no? A nivel de producto 3D, y ofrecíamos mucho en el ámbito de diseño gráfico, diseño web, aplicaciones, etcétera, shops, etcétera, ¿no? Tuve la suerte de que pillé la subida de la ola en todo este ámbito, lo que me hizo que naturalmente fuimos aprendiendo sobre la marcha sobre este sector. O sea, cuando salió el tema web online, pues comenzamos a practicar más. Sí que había ya más antiguamente un tema de web, pero era muy arcaico, ¿no? Luego Web3, Shop, lo que es aplicaciones, apps, sobre todo antes eran muy básicas, ahora ya la cosa está mucho más avanzada. Y naturalmente fuimos evolucionando ahí. De ese sector, pues yo
tuve la suerte desde este emprendimiento, tuve la suerte de estar colaborando con distintos proyectos, del que creé 4 empresas más, distintos ámbitos, en ámbitos de software, en ámbitos de productos health y otros sectores. Y hasta que un momento llegué a mi techo y monté una empresa basada en esto que se llamaba Invento, aún existe. Y ahí lo que hacíamos es dar servicio a clientes en lo que necesitaran. Actualmente Invento se focaliza en una web que básicamente da servicios web baratas y hosting y algunos servicios de diseño y ya está. Y en 2014, un ex socio nuestro se rompió la pierna. Y... ¿Un ex socio de Invento, entiendo? No, un ex socio de Skelet actualmente, vale. Pero sí, el ex socio tiene un porcentaje pequeñito, y se rompió la pierna y me dijo, oye, tú que estás en esto... ¿Tú que sabes diseñar en 3D? ¿Por qué no haces algo que funcione y tal? Y digo, bueno, y hice Y nada, en un fin de semana, pues yo como soy así un poco tomahawk, pues agarré y no tenía pareja entonces, con lo cual tenía tiempo y hice nada, un prototipo de extremidad superior, de antebrazo. Y en ese momento, como conocía pues 2 Stratasys y 3D Systems, lo mandé a imprimir ahí con 2 tipos de texturas y bueno, me la mandaron, ¿no? Y a partir de aquí pues fuimos a ver al presidente de extremidades superiores en ese momento, que era el doctor Casañas de Tecnon, y le dijimos, mira, tenemos esto aquí. Y dijo, hostia, esto está muy guay, podríamos comenzar a trabajar con esto. Y tú sí lo ves y tal. Y, sí, lo veo. Y digo, vale. Y ahí es cuando dijimos, bueno, pues a lo mejor sí que esto tiene salida, ¿no? Luego también salió un chico de Cortex que hizo un proyecto universitario también de esto y dijimos, coño, mira, ¿sabes? Y luego, bueno, más adelante salieron otros, ¿no? Y bueno, y ahí comenzó la idea y el emprendimiento. En 2015 es cuando fundamos la empresa española y es para mitades finales de 2015 es cuando hicimos tuvimos el prototipo final acabado de lo que era extremidad superior en base a todo el feedback que recibimos de profesionales. Porque, bueno, como ya te dije antes, yo tenía conocimiento de traumatología o fracturas, etcétera, de lo que me había hecho yo. De uso personal, ¿no? De uso personal, o sea, sí. Claro, pero, de las hostias que me he pegado. Correctamente, exactamente. Y ahí es cuando, bueno, comenzamos a entrar en el mundillo sanitario, pero nosotros veníamos de lo que es soft tech, pero en el sector sanitario cero. ¿Y tu colega o ex socio llegó a utilizar la primera que diseñaste? No, porque él se rompió la pierna. Vale. Y piernas no tuvimos hasta mucho más tarde, básicamente porque, bueno, había todo un perículo de cosas que hacer antes de llegar ahí. Y bueno, no lo llegó a utilizar, pero sí que es verdad que la primera paciente que fue el caso disruptivo que hicimos es mi pareja actual. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la primera persona, paciente que utilizó vuestro sistema, luego es mi pareja. Tuvisteis una relación sentimental que dura hasta hoy. Por otra cosa igual no, pero para eso funciona la empresa. Correcto. Mira, igual no eres rico, ¿no? Pero bueno, eres millonario en amor. Sí, se puede decir así. Sí. Vale, oye, pues explícanos un poco qué es Excelet. Bueno, a ver, al final Excelet es Yo siempre cuando explico Excelet lo defino como un proyecto de encontrar ramas. La rama de lo que sería producto, la rama de lo que sería software y la rama de lo que sería fabricación, ¿no? O manufactura. Vale. ¿Por qué? Básicamente porque el core es la rama número 2, es el software, ¿vale? Es de lo que hace que Excelet sea Excelet. Porque al final diseñar inmovilizaciones o fabricarlas, realmente, como se ha visto en la historia después de que aparecimos nosotros, otras empresas que han aparecido en el sector, pues prácticamente casi todo el mundo puede llegar a sacar algo viable, ¿no? Para aplicarlo a un paciente. El tema está en cómo lo aplicas. Luego, si volviendo un poco atrás, pues la rama de fabricación, pues nosotros nos focalizamos en el diseño disruptivo de producto para una aplicación determinada. O sea, no trabajamos de una manera de
¿qué hay en el mercado? Mira, hay esto. Vale, pues vamos a copiarlo y hacerlo en 3D. No funcionamos así, porque por experiencia sabemos que lo que hay en el mercado no cubre las necesidades que realmente son requeridas por el paciente o por el sanitario que lo aplica, o por el doctor, traumatólogo, cirujano, ortopeda, ¿Por qué? etc. Bueno, porque por suerte o por desgracia hay muchos factores, o sea, es difícil poder cubrir en un mismo producto las contradicciones que hay, los handicaps que tienes en un sistema de movilización. Mira, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Yeso. Bueno, yeso, si un yeso está bien hecho, es un sistema muy bueno para hacer una redirección y una recolocación del paciente en el caso que tenga una fractura con desplazamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y está bien porque si el profesional es bueno, pues le hace un yeso muy bien hecho, se dedica su tiempo y le hace una aplicación correcta. ¿Qué sucede? Que el día a día no es así. Luego, más del 50% de los yesos se colocan, duelen, se tienen que volver a colocar, o bueno, hay problemáticas de colocación. ¿Vale? Y esto viene, pues problemáticas de úlceras de cúbito, edemas de ventana, bla, bla. Bueno, una serie de problemas patologías. Derivados por una mala colocación de Una mala colocación yeso. de yeso, sí, correcto. En urgencias, traumatología, donde sea, ¿no? Sí, Okay. en ámbitos de aplicación de yeso. Y no estoy hablando en ámbitos nacionales, estoy hablando en ámbitos internacionales. Ajá. ¿Vale? Nosotros estamos en casi todos los países, en todos los continentes. Luego, el tema está, o por ejemplo, si nos vamos a otro lado, ¿no? A lo que estaríamos hablando que yeso, si lo focalizamos en urgencias, ¿no? Si vamos al extremo contrario, como puede ser ortopedia, ¿no? Tengo una tendinitis, me voy a la ortopedia y me compro una férula con velcros para aplicar la tendinitis. Muy bien. Hay varios factores a tener en cuenta. Uno de los factores es, por ejemplo, que te aconsejen bien. Lo otro es muchos sistemas de strap utilizados hasta el día de hoy son demasiado rígidos y lo que pueden hacer es que produzcan heridas en la piel, incluso irritaciones, etc. Ya no voy a entrar ni en el tema de yeso ni en el tema de la ortopedia de contraindicaciones para pacientes hipersensibles, ¿vale? Ya no voy a entrar ahí porque siempre hay algún tipo de paciente que es contradictorio, aunque sean productos biocompatibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya no vamos a entrar ahí, vamos a entrar en un tema más práctico. O, yo qué sé, tienes una tendinitis o tienes una patología crónica que tienes que utilizar un tipo de inmovilización durante un largo periodo de tiempo o un largo periodo de recuperación, pues bueno, yo qué sé, puede generar pues, problemas fúngicos porque no se puede limpiar correctamente. Los materiales se degradan, no son resistentes, son textiles, neoprenos. Bueno, sirven para lo que sirven, pero tienen su uso y su durabilidad, ¿no? Y además tienen que ofrecer precios muy competitivos, con lo cual también los rangos de calidades hacen que... Son las que son. Son las que son. Luego, por ejemplo, volviendo al paciente número 1 de mi pareja, ¿no? Uh-huh. Ella, nos encontramos que con el yeso, ella tuvo una fractura de radiocúbito. Sí. No fue abierta porque llevaba el reloj, tuvo suerte. Pero tú ves... Porque llevaba reloj, ¿qué significa? ¿Que le retuvo el hueso el reloj? Sí, al llevar el reloj... ¿No se le sale el hueso? Exacto, el hueso no acabó... O sea, empujaba lo que es la piel, pero no acabó de salir porque, bueno, pegó con la zona... Sí, bueno, tuvo suerte. Pero bueno, es una cosa muy casualidad. Normalmente tendría que haber salido. Pero bueno, tuvo suerte ahí. Pero bueno, al final tampoco es más, es una herida. O sea, no vendrá de ahí. A ella esa herida, o sea, a ella esa rotura le generó dos suertes. Una esa y la otra conocerte a ti, ¿eh? Bueno, eso no sé si es suerte o no. Es lo Habría que preguntarle a ella. Pero el tema está en que tuvo que pasar por una intervención quirúrgica, sí. Evidentemente, ¿no? Y se le aplicaron una placa. Una placa y luego, evidentemente, después de la placa, lo que hacen es un vendaje con yeso, etc., ¿no? Cada vez la gente, los profesionales, evitan más hacer movilizaciones de yeso post-cirugía por todas las problemáticas que eso deviene. Bueno, o sea, que provoca. Generan. Pero en ese caso le hicieron una movilización y eso, ¿no? Y bueno, o sea, ya nos conocíamos previamente. Ella me llamó porque vio que estaba en la empresa. Me dijo, hostia, tengo este problema, tal. Digo, bueno, vamos a aplicarte como caso cero, porque estábamos aún en desarrollo. Y ella llevaba pues 2 yesos, infección de puntos, le tuvieron que volver a coser. Bueno, no le solidificaba la fractura, porque aparte tenía un poco de osteoporosis, con lo cual no le costaba mucho más solidificar la fractura.
Y llevaba así, pues, si no recuerdo mal, ella lo diría mejor, pero creo que estaba unos mes y medio por ahí, así en la cuerda, que sí, que no, que me funciona, que ahora tengo problemas, que tengo que volver al hospital, tal y cual, ¿no? Claro, es mucho tiempo. Luego le hacemos la aplicación, le colocamos un esqueleto y en una semana las infecciones de puntos desaparecieron, el tono de la piel cambió, la osteoporosis, o sea, comenzó a solidificar, comenzó a generar callo, bueno, todo mejoró. Luego fue un boom, ¿no? A nivel no lo hicimos estrictamente como estudio clínico, pero sí que fue un boom de decir, coño, bueno, realmente esto ha habido un impacto positivo. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que cada vez los profesionales del sector de la ortopedia sí ya se están poniendo más las pilas en hacer las cosas un poco mejor, pero es difícil con según qué tipo de materiales y según qué tipo de productos ofrecer lo que realmente el paciente necesita para una recuperación rápida. Y la impresión 3D nos ha dado una herramienta que nos permite, aparte de hacer personalización individual, sin tener que pasar por inyecciones o moldes, etc., poder ofrecer productos más focalizados para ese paciente. Incluso aunque no sean perfectamente personalizados, Súper personalizados. súper personalizados, o incluso productos más en serie, pero que estén pensados para realmente las patologías que se encuentran los profesionales. Es curioso como ver que un producto como el yeso, que lleva 150 años más o menos, hasta que hicieron los primeros entablillados, nadie había... O sea, sí que se habían hecho nuevos textiles y tal, pero ha sido una evolución muy lenta del sector traumatológico, pero en todos los ámbitos. Y esto ha sido como un punto de inflexión donde mucha gente se ha ido apuntando al carro, que para nosotros, yo siempre lo he dicho, que la competencia para mí es buena porque al final te valida modelo de negocio y segundo, hace que todo vaya un poco más rápido y que las tareas comerciales no sean complicadas, porque bueno, mis primeras tareas comerciales fueron desastrosas. Tienes que descubrir tú el mercado desde cero, ¿no? Sí, bueno, ya lo dicen. Inventar es de inteligentes, pero copiar es de sabios. Correcto. No. Luego, bueno, por eso un poco ahí te venía a decir un poco las diferencias y el por qué trabajar en según qué cosas y en según qué no. Por eso es importante para mí informarme muy bien de los profesionales y sus necesidades y ver que se encontraban con los pacientes. Y en base a esto es lo que nosotros hicimos este diseño disruptivo, ¿no? Lo que hacemos es, vale, esta es la nube de comentarios y de problemas que nos encontramos en la sociedad. Y que los profesionales nos rebotan. Y que los pacientes nos rebotan. Vamos a solucionarlos. Si no podemos hacer el 100%, pero vamos a hacer lo máximo que podamos. Y bueno, estamos muy, muy arriba. Estamos en casi que prácticamente pacientes no tienen ninguna contradicción. No tienen rechazo. No tienen rechazo ni contraindicaciones colaterales de la aplicación. Colaterales me refiero a lo que te he dicho, ¿no? No, es que ahora tengo toda la piel con enrojecimiento y tengo que ponerme unas pomadas atópicas porque me está dando pues algún tipo de rechazo a este material, pues básicamente porque igual se ha asociado a la higiene es mala o cosas que no tienen por qué ser complicadas, ¿no? Pero que hacen que generen problemáticas. Hombre, yo eso hace mucho que no me pongo, afortunadamente, o no me tienen que poner, pero sí que es verdad que las férulas esas que dices tú, las que se ponen con el velcro, yo siempre tengo la muñeca abierta y esas me las pongo muchas veces y es de lo más incómodo que te puedes tirar pues a la cara. Ya te daré una de las nuestras. Pues porque el velcro acaba, o sea, lo pongas como lo pongas, al final te toca la piel. Esto es, perdona que te interrumpa, nosotros hasta creo que hace menos de un año, es que soy muy malo con las fechas, pero creo que hace menos de un año, hemos hecho nuestra línea de productos con velcro. Ok. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte de contactar con la marca Velcro y con un chico comercial súper simpático que está en la zona, conseguimos buscar cuál es el componente que nos permite aplicar las tiras de velcro sin que produzcan irritación en la piel. Tenemos un material especial que los bordes son súper soft.
sea, no produce ningún tipo de irritación en el contacto, por mucho que te lo aprietes. Luego esto ya era punto, por eso no queríamos hacer nosotros Pues los lo velcros. pueden haber pensado Y por antes, otro ¿eh? lado, los podemos autoclavar. Quiero decir, lo podemos ¿Autoclavar? meter en el autoclave. ¿Sabes lo que es el autoclave? Sí. Pues podemos meter en el autoclave. Ah, claro. Claro. Y a por dos lados. Uno, por aplicación al paciente que está en cirugía, o incluso por profesionales del sector que son cirujanos y que tienen las manos pues cascadas, se lo ponen para trabajar. Y pueden autoclavarlo, pueden esterilizarlo, pueden entrarlo dentro de la sala de urgencias. Hay de urgencias de cirugía, de quirófano. Luego, bueno, ahí sacamos nuestra línea de velcros, que igual, bueno, estéticamente es más bonito esto, ¿no? Puedes jugar más, Sí. pero bueno, es funcional y al final tienes que balancear lo que es funcional con lo que es efectivo, ¿no? Y la estética, pero funciona bien. Para la gente que no tenga ni idea de esto, ¿tú cómo se fabrica esto? Bueno, con esta pregunta iríamos a lo que sería la segunda rama, ¿no? Que sería el software. Uh-huh. ¿Qué es? O sea, y esto lo tuve, bueno, como ya venía de mi background a nivel de software y web, aplicaciones, etc. Uh-huh. Yo como programador soy bastante pésimo. O sea, yo he programado web y tal, pero Uh-huh. yo como programador soy bastante pésimo. Pasa que tengo un equipo muy bueno. Y el tema era que al salir de la reunión con este doctor, cuando nos dijo, hostia, parece guay y tal, no sé qué, el primer contacto con el doctor. Volviendo, hablando con este socio, ostras, si esto escala, ¿cómo lo hacemos? Tengo que tener, porque claro, mi techo se basará en la cantidad de gente que tengo contratada diseñando. Diseñando esto, claro. Y esto no puede ser. Y ahí es cuando dije, no, esto no puede ir ahí. Tenemos que automatizar el sistema para que esto sea un software SaaS que lo haga automáticamente, con IA. Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial es más hecho, vieja si que no sé, yo, algoritmos y ya está. Y ahí comenzó la idea de hacer esto en base a una automatización de software. Y es donde nosotros somos disruptivos, porque lo que nos permite a día de hoy es desde un escaneo muy básico hecho con un terminal móvil, que de momento tenemos que utilizar iPhone hasta que se le acabe la patente y la patente pueda ir a otros terminales. ¿Por el LiDAR que incorpora? No, el LiDAR no, utilizamos la cámara frontal, el front def. Ajá. El LiDAR, la resolución es muy baja. Está hecha más para el tema de coches, para el tema de un poco de realidad aumentada o para escanear grandes Una espacios. habitación. Pero lo que es el punto, el triángulo de resolución es muy grande como para sacar una resolución correcta. Uh-huh. Pero el front def está muy bien. El hardware es limitado, pero el software es ¿Pero qué tiene iPhone que no tenga Samsung? Que el front def no pueden utilizar esta tecnología porque está patentada por Apple. ¿Ah, sí? Sí. Si no, ya estarían todos los terminales. Y cuando tú te identificas facialmente, no utiliza un grid láser para identificar puntos o te escanea. Simplemente es un tema de reconocimiento de imagen aplicado más o menos certeramente, pero es un tema de reconocimiento de imagen. Sí, sí. Sería un tema de fotogrametría que un tema de lo que es 3D puramente dicho a nivel de generar la mesh, ¿no? Para temas técnicos. Y bueno, hicimos esto. Al final nuestra idea era, tengo que hacer una captación, tengo que hacer una identificación y tengo que sacar un producto virtual ready. Y comenzamos a trabajar con Structure, bueno, trabajamos primero con escáneres de pistola y tal, luego contactamos con Structure Sensor en su día. Incluso con Structure Sensors hacen escáneres 3D. Sí, son escáneres que se incorporaban en el iPad, que a día de hoy aún funcionan, e incluso ayudamos a desarrollar el Mark II, que bueno, tuvo problemas en salida y tal, una serie de historias. Y ahí, cuando hubo este jaleo en el Mark II, dijimos, no queremos depender de empresas externas y queremos hacerlo todo lo minimalista posible, porque al final también es un tema comercial, ¿no? ¿Qué necesito? Pues mira, necesitas un iPad. Ah, vale, ¿qué más? Necesitas Similar Structure. Ostras, ¿tengo que comprarme otra cosa? ¿Sabes? No, temas comerciales que al final también juegan a favor de minimizar los devices lo más mínimo posible. Y nada, y ahí lo que hacemos al final, resumiendo, es una captación, un escaneo 3D de lo que es la extremidad, que
al tiempo real que escaneamos, nosotros recogemos esta data con nuestro software para hacer las correcciones necesarias en el impacto, porque si no, lo que es el framework base de escaneo con el terminal móvil no sirve. O sea, tienes muchos errores, tienes errores de dimensiones, lo que llamamos nosotros onion skin, que te va haciendo como capas. Puedes tener errores de tolerancia, pérdidas de tracking. Si la piel es de distintos colores, pues puedes tener problemas, más velludo, menos velludo. Si le brilla más, menos. Bueno, hay muchos factores que implican de que un escaneo saca bien con tolerancias correctas o no. Por eso la mayoría de competencia, cuando escanea, pero luego ha tomado una serie de medidas para verificar que eso es correcto. Que está bien. Y luego introduce las medidas, ¿no? Cosa que, son cosas que es intentar hacerlo. Nosotros lo hacemos directamente de un tirón. Luego, para que tengas una idea, luego si acaso hacemos la demo, pero un escaneo depende de lo que ya escanees, pero entre 5 y 10 segundos. Y luego lo que hacemos es, el teléfono no hace prácticamente nada, es básicamente un portal donde tú ves las usabilidades, pero toda la computación se realiza en el cloud. Luego estos datos se mandan en el cloud y nosotros ahí es cuando comenzamos a trabajar. Cogemos este modelo 3D y le aplicamos unos algoritmos. Llámalo como quieras, pero eso aplicamos algoritmos. Quizás llamarlo ya, pero... Llámale matemáticas. Matemáticas, al final lo que hacen es identificamos las partes que para nosotros son importantes de lo que hemos escaneado en base al producto que se ha escogido, ¿no? Si se ha escogido una mano, un antebrazo, un brazo entero, una pierna, etc. Y ahí extraemos esta información. También hacemos unos procesos de alineación, de limpieza de mesh, etc. Y mostramos pues, el modelo 3D con una serie de secciones en base a lo que pedimos para que puedas verificar que lo virtual versus lo real a nivel de medidas es correcto. ¿Vale? Esto es parte importante para darnos la certificación sanitaria de Medical Device, porque al final esto es un Medical Device con todas las certificaciones correspondientes. Y esto es algo importante de resaltar porque el 90% de las compañías de Medical Device mueren por la certificación. Sí. Luego, es algo a tener en cuenta. Y luego con este paso tú verificas que el escaneo está correcto. Bueno, antes ha habido una verificación por software, ahora habría una verificación por factor humano, de ver que está todo correcto, y luego pasas a la construcción, que es simplemente apretar un botón y el software tira con otro proceso matemático, algorítmico y ya, que lo que hace es construir la pieza. ¿Vale? Construye la pieza en base a la identificación previa y al modelo 3D. Y hace una construcción automática en base a lo que ha escogido, ¿no? Quiero una inmovilización de antebrazo con pulgar a media espiga, corto, con aberturas y con poder abrir y cerrar y con la tolerancia tal, ¿no? Y él, pues, lo fabrica. No fabricamos como mucha gente hace, lo encuentro lógico porque es más sencillo de hacer, que es hacer un calcetín, hago un fit, luego le hago una extrusión, le hago unos agujeros y lo tengo listo. Sí. Sino que nosotros fabricamos a lo que es punto a punto. Luego es una fabricación, es un sistema de fabricación propio, no utilizamos sistemas 3D previos, hemos hecho nuestras propias herramientas 3D para llegar a cabo esta fabricación automática. Porque una de las contradicciones que nos encontramos en su momento fue que cuando utilizábamos automatización de procesos dentro de programas 3D, como ser Rhinoceros, Blender, Softimage, lo que quieras, están pensados para que las actúe, los utilice un humano. ¿Qué pasa? Que cuando haces actuación automática te da muchos errores y falla en muchos tramos porque está pensado porque el humano pues pueda, aquí muevo un poquito, aprieto otra vez, venga, ya funciona. ¿No? Está pensado para que, voy a hacer un ejemplo cutre, pero está pensado para que el humano interaccione con este programa CAD. Luego nosotros lo que tuvimos que hacer es hacer nuestros propios sistemas algorítmicos de procesos para que todo el workflow de trabajo llegara a un punto bueno sin tener errores dentro de la fabricación virtual del modelo. Total, al final, de que escaneas, haces la identificación, haces la construcción hasta que tienes el modelo virtual visualmente en tu teléfono, depende de la conexión que tengas, pero estaríamos hablando entre 1 minuto y 2 minutos. Y tienes el modelo listo para trabajar. ¿Qué nos da esto? Bueno, uno es lo que ya te he dicho antes, nuestro EBITDA no está limitado por nuestra capacidad de contratación. Eso quiere decir que hacer una o hacer 10.000 nos da igual. Nuestro cloud es automático, crece y decrece en base a lo que necesitamos.
Y por otro lado, el hecho del abaratamiento de la pieza en sí, porque no está supeditado el coste de coste salarial. el coste salarial a esta pieza. Y darnos la escalabilidad que nosotros queramos. O sea, podemos escalar esto a cualquier ámbito. De hecho, como te comentaba antes, estamos en tema traumatología, pero estamos trabajando en otros spin-offs dentro del sector para escalar este software a otros ámbitos que nos permiten automatizar estos procesos en el mismo sentido. Y al final esto es lo que da un valor, porque es un poco lo que te comentaba. Pues si tú quieres tener un modelo 3D hecho, tú tienes que conocer cómo funciona el software y tienes que hacértelo tú. Pero si tienes que vender este modelo a una persona que no tiene por qué saber 3D, sino que su background y su necesidad de aprendizaje está en el sector sanitario, en una rama específica que es cirugía de extremidad superior, tú tienes que dar una herramienta para que él tenga el producto final, no para que él tenga que aprender cómo funciona todo el proceso. Y al final es lo importante, dar una herramienta a un profesional para que le solucione un gap. No darle una herramienta para que él trabaje para llegar a este gap, sino no. Tú utilizas estos procesos sencillos y llegas a tu objetivo y ahí tienes producto. Y este es lo que nosotros somos grandes y nos diferenciamos. Y a nivel internacional, muy pocas empresas llegan a hacer este tipo de automatización. O sea, llegan a darle el producto en la mano Correcto. a alguien que no tenga ni idea. Básicamente Correcto. es eso, porque tú puedes ser cirujano, traumatólogo, lo que sea, Correcto. pero no tienes ni idea ni de 3D, ni lo que sabes lo que es resina, ni idea. Entonces, al final, tu aplicación es tan sencilla, ¿no?, que es capaz de usarlo alguien sin una gran formación, más que el onboarding requerido en una app o sí, nosotros o hacemos un start training y luego hacemos un seguimiento de proceso, ¿no? E incluso en gente que es menos techie o le cuesta más entrar en el sector, tenemos una base que es: no escanees, tienes dos opciones más. Una, si no quieres utilizar el teléfono para escanear, el escáner que tú quieras y sube el escaneo y nosotros acabamos el proceso. O bien, no tienes ni escáner ni quieres utilizar el teléfono y no quieres aprender a escanear o no tienes tiempo o quieres utilizarlo desde tu ordenador, pues con un sistema de una serie de medidas claves que nosotros utilizamos, como ya tenemos una gran base de datos muy grande, somos capaces de utilizar modelos algorítmicos que nos permiten generar nuestras propias manos, nuestros propios pies y nuestras propias piernas. Okay. En base a unas medidas muy determinadas. Me dices, ¿qué precisión tienes? Bueno, claro, con el escáner tienes 99% de precisión. Y lo otro es... Pues estamos en unos 87, 88 de precisión. Al final lo mide el propio médico con sus instrumentos, ¿no? Y lo mete en tu sistema. Sí, correcto. No, él dice, yo qué sé, por decirte algo, el diámetro de la muñeca. Correcto. Es así de sencillo. Tú le haces un guideline, un tutorial, ¿no? Paso 1, mide esto. Pase 2, mide tal. Perdón, un botón. Punto. ¿Vale? Y ahí, toma, aquí tienes el producto. Y ahí es un punto también de inflexión para ellos para romper un poco la barrera. Casi mucha gente que comienza ahí acaba escaneando. Pero como mínimo rompes la barrera del profesional, decir, ahora tengo que ponerme a aprender esto, porque esto sucede. Nosotros, ahora que me has recordado lo de la cámara del iPhone, he recordado un proyecto que tenemos nosotros, que no sé si puedo explicar los detalles, hasta que invitemos a la persona que lo explique. Hasta que invitemos a la persona que lo invite y venga al podcast y nos lo cuente en primera persona, pero utiliza la misma tecnología de la cámara, pero para temas dermostéticos. Bueno, sí, y dermatológicos sí. También. Entonces, yo conozco gente que ha hecho sus cabinas para medir las pecas y controlar las pecas y tal y cual. Exacto. Y yo digo, ¿para qué coño haces una cabina? Exacto. Y tienes el teléfono, hazlo con esto. Pues en la fase inicial del proyecto... tiene una razón de ser. Y es que cuando tú vas delante de un inversor y le dices, no, mira, yo tengo un software que hace esto. Si tú no tienes un track record de estoy facturando tanto mi software SaaS o tengo tantos miles de usuarios, el inversor no te hace caso. En cambio, si tú le dices, no, mira, he hecho esta máquina que vale tanto y voy a venderla por tanto. Dice, tienes una máquina, ¿cuánto es el margen? Tal, perfecto, entro.
O sea, hay mucha... Coño, pero ahí lo potente de lo que has hecho tú es el software, ¿no? Porque al final otro es una impresora 3D. Sí, pero ahora me he ido un poco... Sí, a otro lado. de hecho, tenemos que acabar, para la gente que no tiene ni idea, venga, tenemos el escaneo, ¿cómo acabamos teniendo esto? Sí. Bueno, total. Hace el escaneo, está hecho virtualmente, lo he verificado, el software ha hecho sus pasos de verificación y dice, vale, está ok, subes el archivo. Perfecto. Una vez está subido, luego el profesional tiene varias opciones. Una, nosotros somos fabricantes de nuestras propias impresoras y nuestros propios sistemas 3D. Luego, les damos llaves en mano y hacemos la instalación del sistema de impresión. O bien, no quieren Y le instalas la impresora en la clínica donde o en la clínica o en el centro de producción o o lo que sea. Si nuestro cliente es una clínica, en la clínica. Si nuestro cliente es un distribuidor, como un centro de producción, dependiendo del modelo de negocio que trabajemos en ese momento. O bien, ¿tienes tus propias impresoras? Bueno, vamos a ver qué tienes. Y te diremos qué puedes utilizar y qué no. Y depende de qué, pues puedes utilizar algo de lo que ofrecemos o no puedes utilizar nada. O si tienes, pues qué sé, tienes polvo, HP, EOS, Stratasys, lo que sea. Vale, muy bien, pues estos son los materiales. ¿Vale? FDM, muy bien. ¿Qué dimensiones tienes? Esta, vale, pues sabes que no puedes, solo podrás hacer manos o antebrazos cortos. ¿Tienes una más grande? Tal. Estos son los tiempos. Incluso te pasamos temas de cómo hacer el G-code correctamente para que te funcione bien, qué materiales. Porque ¿vale? esto se podría llegar a imprimir con una impresora, una FDM doméstica. Nosotros comenzamos con FDM. Nosotros, cuando ayudamos a Ultimaker a sacar la S5, cuando trabajamos con la Ultimate 3 Extended en 2016, que estuvimos en el primer Fornex en el 2000, sí, por ahí, debía estar. Y nosotros teníamos éramos los únicos que estábamos imprimiendo a tiempo real piezas reales que la gente se hacía allí. No hacíamos jarrones de una FDM dando vueltas. Oh, qué bonita es la impresora. No. Tú veías nuestra impresora y ves la impresora que la teníamos, la enganchábamos en la mesa porque de lo que vibraba se iba, parecía una lavadora. Pero conseguíamos hacer piezas de 20 centímetros en 2 horas. Que esto en FDM es muy, muy chungo. Sí. Pero ¿qué pasa? Pasa que cuando vas evolucionando en el sector, 2 horas parece muy poco y luego ya son mucho. Es una locura. Y luego la resolución ya no es tan buena como al principio. ¡Qué guay! Después luego ya dices, ya no es tan guay. Luego vas entrando en sectores. Por eso tampoco... Pero poderse se puede y aplicaría. Se puede. Y de hecho tenemos clientes que están utilizan en FDM. Sí. Doméstica. Sí, una Ultimate 3 Extended de estas, sí. Pues, o yo qué sé, una Prusa tuneada, pues sí, también, no hay problema. Lo único que, bueno, hay una serie de limitaciones al respecto, pero que se puede hacer sin problemas. Vale, entonces tú tienes la opción de que instalas la propia impresora que habéis desarrollado vosotros en casa del cliente. In-house, sí. O, entiendo, que te mandan los archivos, tú se la imprimes y se la mandas allá donde sea. Correcto, te hacemos un on-demand también. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con distintos distribuidores que tenemos centros de su producción y de ahí hacemos un demand. Lo bueno de nuestro sistema de impresión es que antes, o sea, cuando nosotros comenzamos con la impresora, que esto fue en 2017-18 creo, sí. Carbon acababa de salir también, porque estuvimos colaborando con Carbon, pero al final no acababa de cuajar la relación. Nexa luego salió más tarde. Estoy hablando de las impresoras de resina de alta velocidad. Luego de resinas hay muchas, Forlabs y muchas otras empresas de SLA, pero de lo que era DLP rápido no había. Y yo, bueno, hice este partnership con esta empresa que les dije, necesito esto. Y ellos dijeron, ¿qué tienes? Esto. Puta madre, vamos para allá. Después de hablar con muchas empresas y decirles, quiero una impresora imprime rápido y me diga producto final. No, nosotros solo inyección de plástico, tiradas bajas, tal y cual, prototipaje. Que no. Y bueno, al final todos han ido ahí, pero yo estoy hablando, claro, 2016-15, tampoco la cosa está muy para allá. Mundo 3D hace mucho tiempo que existe, pero no hace muchos años, pero no en este ámbito. Y yo como un gilipollas diciendo esto, que esto, sí, que todos, sí. No, yo venga, va. Hasta que encontré uno que me dijo, vale, y yo venga, perfecto, pues vamos para allá. Y necesitaba, pues esto, volumen de impresión, necesitaba velocidad, necesitaba costes, necesitaba automatización, procesos, estabilidad de fabricación, etc. Y ahí, bueno, trabajamos con una base que ya tenían que era muy buena y comenzamos a meterle caña hasta llegar a un punto en que nos convertimos en la empresa de fabricación más rápida del mundo. O sea, llegamos a un punto en que éramos capaces de imprimir una pieza de 40 centímetros de altura
independientemente de lo ancho que fuera, Ujú. a 57 minutos. 57 minutos. ¿Cuánto de altura has dicho? 40-41 de altura. O sea, te entran prácticamente... Bueno, todas, ¿no? Todas. Todas esas te entran. O sea, Sí, sí. cualquier módulo de eso lo Para que te hagas imprimirías. una idea, un tío que mide 2,10, Tiarrón. un tiarrón, yo puedo hacerlo en brazo sin problemas. ¿Vale? Y ahí es cuando vimos que el potencial de la velocidad. Luego ahí Carbon ya le comenzó a meter caña, Nexa también y tal y cual, pero continúan estando por debajo a nivel de tiempos que nosotros. ¿Por qué? Porque no solo influye a la máquina, influye los materiales que utilizas e influye cómo trabajas con los materiales e influye cómo focalizas en ese producto. Porque, a ver, también es lógico. Tú como empresa grande de fabricación de impresoras y resinas no puedes ir a reventar los precios a todo. Tienes que dar a los precios, a las velocidades, a todo. Tienes que dar unos baremos estables de fabricación, porque si no la gente me falla, tal. O sea, tienes que dar unos baremos de seguridad. Incluso podríamos ir más rápido nosotros si quisiéramos, pero al final tenemos que dar unos baremos para que, bueno, la máquina aguante 5 años sin que se vaya Sin echar al chispas. traste, ¿no? Y bueno, y ahí fue lo bueno. Lo inteligente de esto fue fusionar al software con la máquina. Lo que conseguimos es que la pieza se imprime sin intervención humana. Ujú. O sea, tú puedes escoger cuántas piezas quieres en la bandeja, pero no tienes que hacer nada más. No tienes que pasar por un cura, no tienes que ver... No, pues nuestro propio sistema integrado. Y lo hacemos todo nosotros. Hemos hecho nuestro propio slicer, hemos hecho nuestro propio generador de soportes, hemos hecho nuestro propio sistema. Por un poco lo que te decía antes, ¿no? Los errores inherentes que vienen de herencia de generar productos desktop, que es lo que explica el factor humano. Luego hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. Y nuestro proceso es este. O sea, desde que tú haces una pieza, que es lo que te he dicho, 2 minutos, hasta que la pieza puede estar en la máquina en fabricación, pueden pasar 3-4 minutos, como mucho, si quieres. Luego, ¿qué sucede? Que estás acercando una tecnología a un neófito del sector Sí. a darle la opción de tener un producto físico sin prácticamente tener conocimiento de nada. O sea, estamos hablando de los minutos del escaneo más mandar 10 minutos para tenerlo en la impresora, si la tienes disponible en ese momento, más 1 hora de impresión. Depende. Si haces manos, 20-25 menos. minutos de impresión. O sea, un proceso máximo. Ponemos a lo tope, con A lo tope. a máxima de resolución, o sea, lo más lento que me pueda tirar. Estaríamos hablando de 2 horas de impresión a una resolución de 50 microns. O sea, que, que nadie lo hace porque no tiene ningún sentido. Bueno, si haces guías quirúrgicas y tal, sí, pero para esto no tiene sentido porque es que ni lo percibes. Y luego estaríamos hablando de postproceso. Estaríamos hablando de 10 minutos de una máquina de limpieza más unos 5 o 10 minutos de curado y luego el proceso de pulido. ¿Vale? Proceso de pulido, sí que hay un proceso de acabado. Quizás eso es lo peor, ¿no? Bueno, es lo menos automatizado, pero es lo más fácil de enseñar. Quiero decir... ¿Se pule a mano o se pule con...? Depende del cliente. Si el cliente... O sea, yo me estoy poniendo en la imagen, en la piel de la clínica Quirón, por decirte algo. Sí, sí. Ahí, son clientes nuestros. Ahí en la ronda de edad, ¿no? Yo llego ahí con el brazo colgando, supongo me pone una férula estándar para sacarme del paso, radiografías no sé qué, entonces ¿cuánto tienen al tío esperando? Bueno, de hecho te podemos poner una estándar nuestra de una que tenéis por defecto, ¿vale? Y ya para que vayas y puedas no tener prisa para tal. Pero bueno, si me dices, ¿es posible que tengan la impresora in situ y te coloquen la pieza en 2-3 horas? Sí. Es posible. Es posible. ¿Que lo hagan o no? Ya depende de cada cliente y de sus necesidades. En 2 o 3 horas te podías salir de la clínica con eso puesto. Correcto, y también tenemos que tener en cuenta que hay la patología de urgencias, que luego la pieza que está ahí, que no la hemos puesto en la mesa, que luego la enseñamos. Déjanosla, por favor. La patología de urgencias. Exacto. Ahora, al pasar por la cámara, saluda, ¿eh, Gemma? Sí. Gracias. Gracias. Toma. Bueno, al final, nosotros, como tú bien has dicho, ¿Sí? o sea, vas ahí, ¿cuánto tiempo salgo? ¿No? Con algo puesto. Sí, Bueno, pues hay una...
explicación muy simple y es que a veces es que no puedes salir con esto. No puedes salir Es con que a veces esto. no puedes salir con esto. ¿Vale? Porque tu patología no nos lo impide. O sea, hay fracturas en las cuales se necesita hacer una manipulación, una redirección de la fractura, que tú no puedes poner una inmovilización que es como un shell, aunque sea una de velcros, porque tú tienes que hacer una redirección de esta fractura. Y para redirecir esa fractura necesitas un profesional que la haga. Y no pasa. Y no hay tu tía de obviar esto. ¿Cómo puede hacerla? De dos maneras. Manualmente con la aplicación de un yeso que te la hace ahí y luego te vas. O te vas a cirugía, te hacen un proceso quirúrgico, placa, lo que sea, y te restablecen y te redireccionan la fractura. Y después de ahí sí que puedes colocarte el scalpel porque ya tienes la redirección hecha. Pero en el otro ámbito... Bueno, pero hay muchas cosas que no son redireccionables, ¿no? O sea, hay muchas que no, pero hay muchas que sí. Y tienes que entender que no es solo lo que se puede hacer, sino romper lo que se hace, ¿no? Y romper un poco esta barrera de lo que esto sea... siempre se ha hecho así, vas a venir tú ahora a decirme que... Correcto. Me suena. Luego, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos a lo más básico que existe desde hace tiempo, el entablillado de toda la vida. ¿Vale? ¿Qué es un yeso? Un yeso es un yeso completo que te bloquea. Ahora que se hacen, la mayoría de yesos son parciales. Casi no se hacen yesos completos. No tiene mucho sentido. Aunque haya gente que los haga y los defienda, está bien. Pero tiene más práctica que te hagan una parte inferior, una parte superior, bueno, de la pierna, distintos, ¿no? Luego, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues aplicar ese concepto a impresión 3D. Vale, señores, muy bien. Mira, aquí tenéis una férula termoconformable, o sea, se puede hacer a medida, que tú tienes en estocaje y le aplicas al paciente cuando llega vendas con 3 opciones. Una, vendaje tradicional, con 2 opciones, vendaje tradicional, o 2, con vendaje elastómero que fabricamos nosotros, que es una cinta 100% de memoria, biocompatible, bla, 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 etc. ¿Cómo aplicas una u otra? Dependiendo del grado de protección al impacto que tú quieras. Si quieres un grado de protección e impacto menor, puedes poner esto. Si quieres un grado de impacto superior, haces un vendaje tradicional, pero con la parte rígida que sea esto, que no haya yeso, que si no sea vendaje, ¿no? Que expande y contrae más fácilmente. Apunte, con yeso no puedes volar en muchas aerolíneas, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Muchas veces lo abren y lo vendan encima porque si te expandes con la presión y tienes un edema, pues es un problema en cabina. Pero bueno, hay casos y casos. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que el paciente llega y el profesional se lo coloca y el paciente se vaya con una movilización personalizada a casa, que luego al cabo de 5 o 10 los días que el prescriptor requiera, se recupera y se le coloca el esqueleto para continuar con su recuperación al tiempo que sea necesario. O a lo mejor ya no hace falta, ¿no? Depende. ¿Por qué es interesante esto? Es interesante para nosotros es muy interesante porque cierra el círculo de esqueleto. Porque siempre la pregunta estaba, ¿y en urgencias qué? ¿O cuándo se coloca esto? ¿O cuándo estará, no? Sí, de hecho es lo que te he preguntado yo. ¿Esto cuándo se pone? ¿Cuándo se pone? ¿No? Pues no, nosotros cubrimos desde la sala de urgencias hasta la patología crónica de la persona que está con una parálisis cerebral. Todos los ámbitos de actuación cubrimos nosotros con esta solución. No hay patología que no podamos cubrir. No podremos cubrir alguna porque no tenemos el producto acabado aún, porque como te he dicho antes, no hacemos un producto copiado del mercado y lo hacemos, sino que iteramos para que sea mejor de lo que hay en el mercado, ¿no? Luego, el proceso de iteración pues, tiene sus tiempos, estudios clínicos, etcétera, certificaciones, etcétera, ¿no? Pero el hecho es este. ¿Qué es lo bueno de esto además? Lo bueno de esto es que a nivel económico para el centro hospitalario es la hostia. Porque tú dirás, ¿cuánto cuesta un yeso? Media a nivel internacional, $1 o $2. Más o menos, ¿vale? Pero, ¿cuánto tiempo tarda un doctor en aplicar un yeso? Bastante. Como tarde menos de 20 minutos, no me lo creo. Y puede ser más, ¿vale? Esto quiere decir 20 minutos con el paciente. 20 minutos de ocupación de sala. ¿Cuánto agua va a gastar en la aplicación hacia el yeso? Pues 2 litros. 1 litro de agua para aplicar el yeso. Vale. ¿Cuánto tiempo va a destinar en la limpieza de sala después de que el paciente se vaya? Pues si va a toda hostia, a 5 o 10 minutos. Y después atiende a otro paciente. ¿Vale? Esto quiere decir que en 40 minutos de media atiendes cada paciente. Y gastas 2 litros de agua de media.
Y esto al final de año significa tanto de dinero, ¿no? Y aunque valga 1 euro, es 1 euro más todos esos costes. Sobre todo el tiempo del especialista. Correcto, ¿vale? ¿Qué ofrecemos con esto? Ofrecemos pues muchos factores. Primero, no gastas agua. El ahorro de agua es 100%. No existe. No existe gasto. Tiempo de aplicación, 5 minutos. 10 a lo sumo. Se está reduciendo ya 50%. Limpieza de sala, no existe. No ensucia sala. ¿Vale? Contraindicaciones. No hay contraindicaciones. Porque no tienes una zona rígida que no puedas deformar o no puedas moldear en base a lo que necesitas. Si tú tienes un yeso y lo colocas mal, Sí. el paciente tendrá que volver a urgencias, tendrá que cortar el yeso y volver a hacer un yeso nuevo. Aquí no. Sacas el vendaje y vuelvas a vendar correctamente. Y ya está. No hay un gasto. Y todo esto hace que el coste de un producto de este tipo sea menor que el yeso a día de hoy. Además, un factor que es muy interesante es que si el hospital tiene el sistema integrado, puede recuperar el producto del paciente, esterilizarlo y reutilizarlo para el siguiente. X tiempo, X ciclos. Todas estas cositas hacen que los productos sean viables en el mercado. Porque por mucha tecnología que tú apliques, si no tienes bien integrado toda la escalabilidad del producto dentro del sector, fracasas. Y esto nosotros nos dimos cuenta muy tarde de esto. Y ahora sabemos que tenemos que atacar muy bien. Pues este es muy tarde, o sea, ¿os disteis cuenta muy tarde? ¿De qué? Nos dimos cuenta tarde de que por muy buen producto que tengas, es muy importante cómo lo integrarás dentro del sector que estás atacando. Porque si algo... O sea, el sector sanitario está muy bien y puede ser lucrativamente muy top. Pero es de los peores emprendimientos que puedes hacer en tu vida. O sea, es lo más frustrante a nivel de introducción de producto en mercado y sacar un ROI de esto es muy complicado hasta que tú no estás dentro. Nosotros, para que tengas una idea, en las públicas aún no estamos. De momento estoy flipando bastante con el producto en sí, ¿eh? O sea, piensa que nosotros vemos de esto, no de esto en concreto, pero proyectos innovadores, cosas día sí, día también. Y este es verdad que tiene mucho tiempo, que ya ha salido en muchos sitios y demás, pero me lo estás explicando y, joder, me sigue pareciendo súper engrascado, ¿sabes? Que hostia, joder, este producto es de puta madre. De hecho, en algún momento te tengo que preguntar, oye, ¿por qué esto no está extendido en todos sitios? Bueno, es muy fácil. ¿Por qué no? Bueno, espera, que nos hemos quedado. Hemos dicho, los costes de este producto podrían llegar a ser menores que los actuales. Son menores. Estamos hablando de que si fabricar esto puede costar, yo qué sé, bueno, si es uno de brazo grande, que no sea el antebrazo, yo qué sé, 15 euros. Es igual. Vale. Ponemos un precio súper alto, 15 euros. Si lo utilizas 20 veces, ¿cuánto es? Pues menos que el yeso. Pues ya está. Y tardas mucho menos en aplicarlo y tal. Vale, ¿cuál puede ser el coste de todo el...? Claro, esto al final es un modelo prefabricado, adaptable a diferentes morfologías, o personalizado. Pero no uno a uno, ¿no? Puede ser si quieres. La opción está. Vale. O sea, nosotros de ir a personalizado a estándar es muy fácil. O sea, no nos supone ningún esfuerzo. Por eso estamos sacando una línea estándar. Pero me refiero, esto, por ejemplo, no necesita un escaneo previo del paciente. No. Al final tú, pues... No tiene sentido. Brazo niño, brazo niña, brazo niño grande, ¿no? Sí, pero depende de qué paciente sí que puedes escanear y qué sé, quiero un poco más ancho, un poco más... Podrías llegar a trabajarlo y hacerlo personalizado si quisieras. Pero difícilmente... A nivel de aplicación... Cuajaría, ¿no? No cuaja, pero por la razón que te he dicho. Porque el sistema sanitario, ya no hablo español, hablo internacionalmente, sí. Está pensado para ser rápido. Atención rápida, barata y otro. Si te vas a privada, sí. Ahí pagas. Y ahí te atenderán más tiempo y más específicamente en tu caso. Sí. Y ahí a lo mejor sí que interesa algo más personalizado en tu línea porque es este punto, este plus que le aplican, ¿no? Pero en la realidad es que somos, bueno, vamos a piñón. Y bueno,
ya habrás visto las noticias en muchos sitios, los problemas que hay con los sanitarios, lo que cobran, lo que dejan de cobrar. De hecho, mi mujer es enfermera, o sea, pues ya sabes de qué va el tema. Sé de qué va la historia, sí. Y bueno, y esto es nuestro caballo de batalla día a día. Si no hubiera si esto, por ejemplo, fuera un producto como unas gafas o un reloj, o quizá no hace falta tanto, pero no sé, o una plantilla, ¿vale? O un alineador de un dentista. Sí. Históricamente ya está planteado que tú pagas más por eso. Por un alineador. O por una plantilla, o por un par de plantillas personalizadas, tú ya sabes que pagas 120 euros por un par de plantillas. Pero por un yeso, tú no pagas. Y si te vas a la ortopedia, pagarás según qué, pero tampoco son precios exactos. O sea, los márgenes son bajos. Luego tienes que trabajar muy bien todos los puntitos dentro de la franja de trabajo del mapa para poder introducir esto. Y la batalla, evidentemente, de convencer a los profesionales que lo apliquen dentro de sus posibilidades y no posibilidades, ¿no? Es complicado, es un sector complicado. Vale, Jordi, la pregunta del millón. ¿Por qué esto no está extendido en todos sitios? Si el coste es menor que el actual y estás optimizando sobre todo el tiempo del sanitario, que hoy en día es lo más caro, porque entre otras cosas porque no hay sanitarios, al menos en España, bueno, no en ningún sitio no hay. Optimizar su tiempo es una de las prioridades de todas las gerencias hospitalarias, ¿no? Tú me estás diciendo, es que con esto se puede reducir. ¿Por qué no está extendido? Un factor es el factor personal. Los profesionales no quieren cambiar su manera de trabajar. Correcto. ¿Vale? Hay que sí y hay que no. Siempre generalizar es malo. Sí, no, te estoy pidiendo. Y a ver, no quiero malinterpretar mis palabras. No estoy diciendo que sean... estoy haciendo los buenos y los malos. No, a ver, puedo entender que una persona que ha estado toda la vida trabajando en una manera y sea súper buena haciendo esto, no quiera cambiarla. De hecho, hay la típica frase, ¿no? Si tienes algo y funciona, no lo toques. Sí. Pero cuesta entrar ahí. Cuesta entrar ahí y ahí tengo un tema generacional también. Por otro lado, privada. Privada es más fácil porque tú batallas al final costes, procesos, ahorros, etcétera. Llegas a un acuerdo y, Sí. bueno, y puedes entrar de una manera relativamente más fácil. Pero bueno, también tienes que convencer a los profesionales que utilicen esto, ¿vale? O sea, la primera barrera de entrada es el profesional. Una vez superas la barrera del profesional... El profesional de a pie, el traumatólogo... Cirujano, ortopeda, etcétera. Ni siquiera el jefe de compras, no, el de a pie. El de a pie. Entonces, si el traumatólogo dice, yo lo quiero, es muy, muy probable que se aplique. Aunque el jefe de compras diga, porque los precios al final se pueden llegar a negociar. O sea, al final, que sería la segunda fase, ¿no? A negociación de los precios y los tratos que llegas con los profesionales. Y la otra es la parte pública. La parte pública, tienes que hablar con los gobiernos, tienes que entrar dentro de regulatorias, los procesos son lentos. Para que te hagas una idea, nosotros en el último estudio clínico al que estamos haciendo ahora, desde que comenzamos con todos los trámites para realizar el estudio clínico, con las aprobaciones, el instituto, el hospital que lo llevará, las regulatorias, las certificaciones, etcétera, 9 meses. Y aún no hemos empezado. Y aún no está. Y si todo va bien, acabaremos este verano. Si todo va bien. Más, y añade los costes que esto supone. Porque claro, tu empresa está gastando. ¿Cuándo entra? Cero. Luego, ¿qué pasa? La mayoría de empresas palman por la regulatoria y por la integración del producto en mercado. Cuando tú vendes un producto nuevo, ya sea un SaaS o sea un producto físico, al final tu target es un B2C o un B2B, pero un B2B que paga. O un B2B que contactas, yo qué sé. Vendes gafas, pues vas a un B2C. Bueno, harás mejor marketing, menos marketing, social media, lo que quieras, ¿vale? Le darás el hype, venderás más o menos, vale, muy bien. Eres un fabricante de neumáticos y tienes que vender a SEAT, me invento. Bueno, pues tú negociarás con él cuál es el target de ventas que te va a comprar.
y vas a negociar unos precios, pero la transacción está ahí. Tendrás menos competencia, más competencia, pero hay una transacción. En el momento que tú trabajas en el sector sanitario, tú no estás haciendo una transacción. Tú primero entras en un ámbito sanitario en el cual tienes que hablar con unas figuras que no deciden, pero que sin ellas no entras. Además, en España va a nivel comunitario, ¿no? Tienes que ir comunidad por comunidad. No, bueno, aquí tenemos el IX y podríamos en Cataluña y después No, a puedes nivel entrar. español, digo. A nivel español, bueno, sí. Claro, tienes que ir a Valencia, tienes que ir a Comunidad de Madrid, tienes que ir a... Sí. Cada uno. Sí. Bueno, pero a ver, a Estados Unidos lo mismo, vas estado por estado. O sea, ahí van por las insurance y tú tienes unas... Sí, bueno, pero California no es lo mismo que Murcia. No. Y bueno, a ver, Estados Unidos es más fácil de vender, pero tienes que estar afiliado a las aseguradoras. Porque no, es que ahí todo puedes pagar todo el mundo. Sí, pero si tú quieres que las aseguradoras de ahí lo vendan, tienes que estar afiliado a las aseguradoras y tienes que tener unos distribuidores que están afiliados a las aseguradoras. O como aquí, ¿no? Si vas a aseguradoras de mutuas de trabajo, etcétera, tienes que hablar con ellas y tienes que hablar con los profesionales de la mutua y luego que lo apliquen y lo integren, ¿vale? ¿Hay algún país donde ha funcionado mejor que en otros? Francia ha funcionado muy bien. Francia ha funcionado muy bien porque lo que es el fisioterapeuta y el ortopeda, Sí. o el kinesiólogo, como se dice en Latinoamérica, Sí. está muy bien visto. Es como un profesional, es como un médico, no es como un pseudo médico, como aquí. Sí. Aquí tú vas a fisio y fisio es, bueno, fisio... Tal. Sí. De hecho, muchos fisios se van a trabajar a Francia porque cobran el doble o 3 veces más porque se les aprecia cómo trabajan. En Estados Unidos también pasa algo similar. En Latinoamérica también pasa algo similar. La gente aprecia estas figuras. ¿Y esto qué hace? Hace que la introducción del mercado sea mucho más rápida. Porque no tienes que ir solo a las grandes instituciones sanitarias para que esto lo introduzcan y mover estas maquinarias lentas de trabajo, que son lógicas, son lentas porque son grandes, pero es lento de introducción. Y esto es lo que hace que cueste. Y bueno, y también, y a veces, por desgracia, no en menor grado, hay muchos egos. ¿Egos? Y... ¿Egos del yeso versus la impresión 3D? Egos de los profesionales. Yo me he encontrado situaciones de si yo lo pongo, ese no lo pone. ¿En serio? Sí. Y te das cuenta, y es triste, que a veces lo más importante no es la solución, lo más importante no es lo que... O sea, yo comencé esto básicamente porque me motivaba el proyecto y me gusta y tal, pero hostia, yo estaba, a ver, sinceramente, yo estaba hasta los pelotas de hacer webs y de esto. Quiero hacer algo diferente. Quiero hacer algo que aporte algo que me dé un poco de... Que me mole levantarme por la mañana. Yo que sé, ¿no? que mi alter ego esté un poco más satisfecho, Sí. ¿no? Y digo, bueno, con esto yo aquí ayudo a la gente. Claro. Pero es que no puedo ayudarla. Bueno, la ayudo en la velocidad que puedo. Y el problema es este. El problema es que se hacen muchas cosas nosotros y muchos otros muy buenos en distintos sectores y nos cuesta mucho entrar. Nos cuesta mucho entrar por el tema de cómo funciona el sistema en sí. El sistema. Bueno, sin ir más lejos. Todo el jaleo que hay ahora con las mascarillas que hubo. Nosotros fuimos la primera empresa en todo el mundo a hacer una mascarilla impresa en 3D. Okay. En todo el mundo, en el COVID. Era una mierda, sí. Pero era una mascarilla impresa en 3D. O sea, no nos hicieron peticiones de compra. Porque incluso con certificaciones rápidas que habían de filtrajes y tal y cual. Y preferían irse a comprar mascarillas a China. Que yo tengo clientes de China que han pedido mascarillas, que sé que hacían mascarillas y estaban las mascarillas en el suelo apaladas dentro de los containers. Claro, dices, pues... Pero bueno, nosotros continuamos luchando, igual que otras empresas, para introducir productos sanitarios en el sector y que sean potencialmente factibles. Y atacamos tanto de la parte del profesional top, para que haga este efecto de dominó y empuje hacia abajo, tanto como la parte de paciente, para ver si desde la parte de paciente también, al final, nos hemos encontrado situaciones en que nos llama un traumatólogo, ostras, tengo un paciente aquí que me dice que quiere esto o no se pone nada o que se va a otro lado. Digo, bueno vale, pues vale, pues bien, pues ¿no? Descárgate la app. Y digo, pero es que no estoy seguro. Digo, no hay problema. Hablo con el traumatólogo. Esta primera que te la doy gratis. Te va a costar 0. Le vamos a aplicar al paciente 0. Si quedas convencido, trabaja con nosotros. Y es así como tenemos que trabajar a veces.
meter el pie en la puerta para que ellos se autoconvenzan de que la solución es buena. Jordi, ¿cómo has financiado toda esta película? Pues como hemos podido, porque como ya te he comentado, un inversor entra en una empresa por dos factores. Uno, o porque ve un modelo de negocio que conoce y que sabe que puede tener un alto rendimiento, Sí. o porque tú estás mostrando resultados muy buenos o muy prometedores. Pero cuando tú tienes una empresa que está planteando un modelo de negocio que no existe, que nadie ha hecho en la puñetera vida, te miran con la cara como diciendo ¿qué? Hombre, pero visto desde fuera, esto podía ser muy Sí, escalable. Sí, pero tú imagínate en 2015 o 2016 explicarle esto a un inversor. Ni puta idea. O sea, no, o sea, que es que ni de coña. O sea, no. El dinero es cobarde. ¿Vale? Y yo, a ver, yo también me he puesto en sus pieles como inversor. O sea, yo sí voy a invertir en una empresa, lo que quiero ver es que mi retorno va a volver, ¿no? Sí, De tenga la manera- máxima probabilidad de éxito, está Vale. claro. Y por otro lado, evidentemente, ¿cuánto facturáis? No, sí. Nada. ¿Facturar qué? Nada. I más D. Esto es I más D. Pero cuando haces I más D en tema de biotech, Ujú. está más como más interiorizado, ¿no? Y también porque se hace mucho spin-off de universidad y también ahí entra más el ámbito de subvención, etc. Pero nosotros nos hemos financiado con algunos inversores, no muy grandes, pero algunos inversores y con proyectos CDTI, ENISAS, etc. Y hemos ido sobreviviendo con esto. Y con esto te ha dado para hacer el software de O sea, escaneo. somos muy buenos optimizando la pasta, Ya te pero digo. de la hostia. Porque... Desarrollar una impresora 3D tú. Bueno, esto porque hemos tenido la ayuda de la empresa que Bueno. o sea que ha sido con ellos. Si no hubiera sido con ellos, esta aventura hubiera sido inviable. Porque el desarrollo de la impresora la hemos hecho, pero ellos también venden esta impresora con otros parámetros, es más estándar, pero también la utilizan, con lo cual ellos ya sacan Win el to win. rendimiento. Sí, win to win, exacto. Y sí, es jodido. O sea, hubiéramos tenido... Bueno, no sé, hablando en pasado, no sé si hubiéramos sido tan buenos optimizando. Igual si hubiéramos tenido más capital, igual lo hubieras gastado más mal, peor. Seguro. Seguro. Mucha más ineficiencia. Seguro. Pero sí te diré que ahora si tuviera que empezar de cero, haría las cosas muy, muy, muy distintas. Ahora que conozco el sector sanitario bien. ¿Volverías a innovar en el sector sanitario? Si me volviera a encontrar en el punto que partí, Sí. Innovaría, pero muchas otras cosas que hoy día sé que se pueden hacer Que y de qué tendrían más manera salida. hacerlas. Ok. Y de no quemar muchos cartuchos que yo quemé cuando no tuve... Para que te des una idea, la certificación de la FDA Sí. la hicimos nosotros. Luego se adherió a Active Armor, que antes era Amphibian Skin, y se adherió a esa certificación de producto sanitario de células. Pero aunque lleva diciendo que es la mejor del mundo, la certificación de la FDA la sacamos nosotros. El PA12, el material del PA12, nosotros fuimos la segunda empresa que se imprimió algo con PA12 en Materialize. Quiero decir, hemos sido pioneros en muchas cositas, pero eso no necesariamente tiene que ser bueno. Y luego, cuando tú vas a las certificadoras, como no saben cómo certificar, no, ahora es clase 1, ahora es clase 2B, ahora tal, no sé qué, pum, quema. Y claro, yo estoy seguro que si empezara de cero, podría optimizar, no sé si $500,000, pero casi menos de lo que he gastado a nivel en costes. Sí, por cosas tontas, bueno, pero no cosas tontas porque eres incompetente o no sabes funcionar o que tu equipo no es capaz. No, es por la opacidad de muchas cosas que la gente no sabe. O sea, vas a hablar con alguien que en teoría sabe y no sabe. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. Nos hicimos un máster de la hostia en la época COVID, porque nosotros ayudamos a muchos hospitales y empresas conocidas a hacer preproducto, porque nosotros les entregábamos un prototipo en horas, Sí. cuando ellos tardaban, ¿no? Luego, claro, les iba muy bien para respiradores, etcétera, de distintas empresas. Sí. Incluso tenemos una sección en nuestra web, abajo de todo, que es COVID, y ahí te puedes descargar todas las piezas STL que hemos hecho, las tienes gratis para descargarte si quieres. Y a lo que iba, pues hicimos un máster en mascarillas y nos dimos cuenta de que, o sea, la gente no tiene ni puñetera idea de certificar y de qué implica una mascarilla, ¿no?
ahora pues igual me voy de la extremidad, pero para hacer Bueno. un inciso, una mascarilla hay quirúrgica, FP2, FP3, ¿vale? O N95, N99, si quieres, lo que quieras. La quirúrgica, si yo la llevo, tú no la llevas, no sirve para nada. Es que nada, cero. No hace falta que la lleves. Es lo mismo que si una de ropa, cero. No funciona para nada. Una FP2 protegerá ante bacterias. FP3, virus. Vale, muy bien. Pero si a ti no te fija, cuando tú haces el test de parafina y ves toda la nube esta que sale, tal y cual, todo lo que te sale por aquí y por aquí llega casi a la misma distancia que si no llevaras mascarilla. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos vendiendo? Por eso es importante la mascarilla. Es un proyecto que tenemos, de hecho. Mascarillas las sacaremos a finales de este año. Para cualquier ámbito, para ámbito sanitario, ámbito industrial o ámbito usuario, porque al ritmo que vamos de polución, es probable que yo, por ejemplo, es probable que cuando voy a Barcelona, cojo el metro y tal igual, casi la utilizo para al menos no resfriarme, no pillar algo que tenga que pillar. Pero, y esto no lo cuentan, ¿no? O cosas que... ¿Cómo tienes que hacer la certificación? Mira, tienes que hacer esto, tal y cual. ¿Tú no lo has hecho? No, pues ahora también te falta la UNE esta. Hombre, perdona, dilo antes, ¿no? Luego hay empresas certificadoras en España, hay 3, 2. Sí, parece que hay 2 solo. 2. Para hacer las pruebas. Dices, hay muchas cosas y muchos ámbitos en que se puede trabajar. Es complicado. A ver, es un sector complejo para meterte a hacer un emprendimiento sin tener ya un background del sector muy metido. Bueno, yo te diría que independientemente, porque conozco gente del sector que conoce el sector. Sí. Y aún así y se han pegado unas hostias, pero como panes. Colores, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nosotros hemos hecho un montón de medical devices con todas las categorizaciones, in vitro, no sé, todas. Y cada vez que lo enfrentas es un dolor de cabeza te vas terrible. A hacer a Montserrat, te vas a hacer una peregrinación antes de empezar. Sí, correcto. Sí, sí. Cuando dicen, no, la gente dice, no, es que tienes una empresa y tal, qué guay y todo. Dices, bueno, primero de todo, emprender, es que a mí la palabra emprender me coge urticaria. Eres empresario y ya está, ¿vale? O sea, no, esto de emprender es marketing puro y duro y no. Y de hecho, el otro día hablábamos con otro invitado que la palabra emprender se ha inventado para no decir empresario. Exacto. Porque empresario estaba como muy viciado, está muy mal visto, al menos en nuestro país, o sea, ser empresario eres malo, eres una mala persona, entonces se ha creado la palabra emprendedor para suplirlo. Bueno, porque esto viene de la parte o sea, siempre... es que siempre ha habido esta polarización, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, ¿no? El empresario el del pueblo. El mundo son grises, no son blancos y negros. Y las cosas funcionan mal. Pero bueno, es igual, no vamos a entrar en ese jardín. Estabas diciendo que la gente dice, hostia, qué guay, tienes tu propia empresa, no sé qué, y tú dices... Claro, o sea, primero de todo, comenzar una empresa no como autónomo. Autónomo, vale, y es jodido, y tienes tus problemas. Jodido. Pero empezar una empresa es un inicio al dolor. Mira, eso no lo había escuchado. O sea, tú ya sabes que vas a sufrir como un cabrón hasta hacer una vida positivo. Y que no vas a dormir, estrés, ansiedad, lo que quieras. Problemas con los bancos, arriesgarte tu capital, arriesgarte tu vida personal. Todo esto. Y esto es una realidad. Y esto es así. Y cuando entras en sanidad, esto... O sea, no es así. Es casi es que te haces una harakiri. Pero yo no lo sabía en su momento. Porque había hecho 5 otros proyectos y o sea, toda mi vida he estado viviendo fuera de mi zona de confort, con lo cual no me siento confortable, pero no me siento mal. Controlo bastante bien lo que es el estrés dentro de fuera de la zona de confort. Pero el tema sanitario, ostras, no poder hacer vida en 4 o 5 años positivo es muy jodido. Porque, bueno, tú, si estás en el ámbito ya sabes, un inversor al cabo de X tiempo, que ya no es de startup, si no has arrancado la empresa, ese modelo de negocio ya no te lo validan tan correctamente. Aunque sea válido, pero ya no te lo validan igual. Luego hay lo típico, ¿no? El crecimiento de la startup, hay el valle de la muerte y luego hay el evita positivo o te vas a la mierda, ¿no?
Pero esta mierda no puede ser porque el proyecto no es malo. Es porque igual las circunstancias del entorno nos han dado como para llegar al punto de inflexión. Yo siempre lo digo, yo sí, a ver, Estados Unidos ya no es lo que era. Cuando yo vivía ahí también era otra historia, pero yo monto una empresa en Estados Unidos y la empresa sería 15 veces más grande. Tranquilamente. Gastas mucho más, todo te cuesta más, todo es mucho más caro. Pero es que los inversores entran a 5x de lo que entran aquí. O sea, aquí te entra 1 millón, 2 millones y tienes casi que limpiarle los zapatos. Y ahí te entran con 10K a saco. Con el PowerPoint, ¿no? Con el PowerPoint. Claro, tampoco digo que sea bueno o no, pero, ostras, hay una... Bueno, ayer estaba mirando también en un podcast en el de Buscándote la vida. El de Búscate la vida. Búscate la vida, sí. Que salía un chico, ¿cómo se llama? Intrum, se llama la empresa esta de cloud seguro. No, Internex. Internex, esto. Que lo estuvimos mirando para nosotros, pasa que no nos funciona, pero no nos cuadraba. Pero, claro, es que... Mira, ese empezó en Estados Unidos, justo, explicaba en el podcast, empezó en Estados Unidos y luego se volvió a Valencia porque dijo, es que no puedo pagarlo. No, pero puedo claro, pagar lo que vale y su todo. modelo de negocio, ¿cuál es? Es verdad que él no tiene inversores al principio. No, pero su modelo de negocio es un SaaS. Con un SaaS es todo mucho más fácil. Yo no puedo tener mi empresa no puede ser un SaaS y todo el mundo trabajando online o más o menos online. Yo tengo infraestructura, necesito certificaciones sanitarias que implica infraestructura, necesito centros de producción, necesito zonas donde... hay una infraestructura que se necesita mínima para trabajar. Cuando estás en el sector sanitario necesitas una infraestructura mínima para trabajar. No, y al final el desarrollo de cualquier tipo de hardware es mucho más complejo. Bueno, y también depende, ¿no? Si tú haces, por ejemplo, poniendo el caso de este chico, ¿no? Tú haces un cloud service, ya sea un Drive o lo que sea, los sistemas de programación, pues, ya sea Python, Java, lo que sea, ¿vale? Pues todo el mundo lo sabe utilizar. O sea, no es algo que haya no hay una IP súper bloqueado de lo que haces. Claro, lo que nosotros hacemos, a mí cuando me entra un programador en la empresa, hasta los 5 o 6 meses no me comienzan a funcionar. No se entera de nada. Porque no tiene ni puñetera idea de lo que hace. Aunque sea un senior, que no tiene ni idea. Dicen, mira, este es el módulo de tal, este es el módulo de tal, este es el módulo de tal. Esto funciona así, convence a aprender. Claro, no tiene ni puñetera idea. Escucha una cosa, y seguro que lo has pensado, aprovechar el software de escaneo para otro sector que no sea el sanitario, no tengas que pelearte a muerte con la regulación tipo... Durante un tiempo se puso de moda, no sé si se acaba de desarrollar o no, por ejemplo, algún tipo de escaneo de la fisonomía física para ver cómo ciñen las tallas de la ropa, ¿no? Esto, no sé si te acuerdas que había 3D Size Me y alguna otra empresa que salió y tal y cual. Algo así. ¿Es que no oyes hablar de ellas? No mucho. Vale, te explico por qué. Nosotros cuando empezamos, una de las spin-off era retail. Ok. O sea, ya sacamos, dijimos, hostia, retail y eyewear para gafas. Sí. ¿Vale? De hecho, hay una empresa surcoreana que colaboramos que tiene un sistema de escaneo y tal. Bueno, esto igual si lo digo aquí me jode un poco mi modelo de negocio, pero bueno, pero estoy desvelando un poco el por qué no funcionan. O sea, las empresas de retail, primero, no les interesa invertir en softwares que requieren de un escaneo. Vale. ¿Por qué? Porque estás implicando que alguien tiene que escanearse. ¿Vale? Puedes montar una cabina de fotogrametría en un centro comercial, tal y cual, para que la gente se vaya a escanear y tal y cual. Bueno, primero de todo, que la cabina te funcione bien, porque para marketing está muy bien, pero para medidas tienes que ver qué tolerancias hay. Luego, aparte, la gente es muy pudorosa para el hecho de, según que escanearse, todo el tema de protección de datos. ¿Vale? Realmente lo que funciona es generar esta base de datos. Y eso es una cosa que estamos nosotros. Pero tú tienes un software que eres capaz de escanear con el móvil en tu casa. Tú te quedas en pelotas en tu casa, te escanea... Si tienes iPhone, sí. Tu mujer, ¿no? Y tienes ahí todo tu patrón físico y eso, de alguna manera, habría que estudiarlo, se vincula con cada una de las marcas. Pues mira, mi patrón en Zara... yo soy una XL, pero si soy de... No, es muy fácil. El tema es que, o sea, tú para
Básicamente lo que hace es una API entre tu software de medidas y la empresa que tenga la shop. Exacto. Y ellos lo que hacen es hacen una concatenación de medidas versus sus tallajes y sus patronajes, y luego lo suben a la shop, y esto lo que te da es, vale, yo tengo mi avatar, este es mi avatar. Eso es. Pero la historia es vender los avatares. Este es el truquillo. Y sí, es algo que tenemos. De hecho, en todo el área de suscripción que entramos ahora, que comenzaremos toda una... Porque, perdona, dices tú, es que no les interesan las marcas. Yo... conozco una de las empresas, tengo trato con una de las empresas que se encarga de gestionar las devoluciones del e-commerce de Inditex. Sí. No me acuerdo la cifra, igual miento, pero era tipo del orden. El 70% de todo lo que se compra online se devuelve. Sí. Pero mucha parte de eso, bueno, te lo has probado y a mí no me gusta, el amarillo pollo este de comprar no me gusta, pero ¿cuántas hay que es por la talla? Sí. Entonces, joder, ¿cuánto se ahorraría Inditex si pudiera avatarizar los cuerpos de sus clientes? Y en el ámbito de los zapatos de chica, el zapato en compra en tienda es más alto que el zapato en compra online. Porque no quieren, es una barrera de entrada aún bastante alta. Zalando y otras han rompido esta barrera con el hecho de devoluciones a saco, ¿no? Yo me pillo 15 y lo devuelvo todo lo siguiente, ¿no? Pero esto es algo que aún sigue estando en el sector, sí. Y de hecho, bueno, es una de las cosas que tenemos pensadas en el ámbito de la suscripción. Pues, de hecho, tenemos una aplicación que es el Scan, que está en Payment, está en Subscription, que tú puedes utilizar para escanear lo que tú quieras. Y es nuestra aplicación solo de escaneo, para escanear lo que tú quieras. Y ahora estamos, bueno, el tema es que cuando tú hablas con estas empresas, Inditex, tal, Zara o Mango o Nike o quien sea, no les interesa. No les interesa, no dan el paso. No dan el paso porque todo este paso requiere un trabajo para ellos de integración dentro de la shop. Pero es muy fácil lo suyo, ¿no? Bueno, es fácil. Pues al final ellos siempre te dan unas cuantas medidas. Y más de no hay. O sea, no hay más de. Hay básicamente unos machacas que es coger los patronajes y coger y decir a la shop, la talla de patronajes es esta medida, ¿no? Y yo le paso la medida tal y él hace de medida a medida. Es M. Y mostrarla. A ti te iría bien la M. Es esto. No tiene mucho más. Pero hay muchas, si son las marcas originales que son fabricantes, o tienen más sencillo, pero hay muchas otras empresas que no son fabricantes y no tienen los patronajes, luego no tienen las medidas. Y ahí es donde entra un poco la pelota. Y por eso, bueno, aparte que también el tema de medidas y tal de los softwares estos eran bastante fotogrametría y tal, complicado. No va muy bien. Bueno, va bien. La fotogrametría es de puta madre cuando tienes un entorno controlado. Si no, jodido. Pero sí, es un... De hecho, para el tema de escaneo facial, yo de hecho te podrías ahora mismo, con mi tecnología, tiras una foto y tengo tu cara escaneada y podría darte todas las medidas que necesitas para hacerte unas gafas. Pero después de hablar con Luxottica y tal y cual, tampoco parece que no... Les cuesta mucho el tema. Les cuesta entrar en sectores con ideas que, joder, que dices, tío... y que tampoco es muy, muy complejo. ¿Qué va? Esto, ¿no? Sí. Si es que te estoy dando una herramienta que puede ahorrarte una cantidad de pasta que alucinas. Sí. Lo que pasa que, bueno, son empresas muy grandes, con estructuras grandes y les cuesta mucho. Yo he tenido las empresas de ortopedia más grandes del mundo. Sí. Las he tenido en la oficina, hablando conmigo para integrar Skeleton. ¿Sabes lo que han hecho? Sorpréndeme. Pues la mayoría han dicho que no querían trabajar. Algunos ni han integrado nada de 3D en su sector. Otros han intentado recopiar un poco esto integrándolo como pueden. Y ya está. El mundo disruptivo es para las empresas pequeñas. Las empresas grandes están focalizadas en compra de productos que ya funcionan. Yo creo que para ir a una empresa grande y que funcione y vender un producto, tienes que darle ya un producto paquetizado y mira, estoy facturando tanto, esto tiene esta predicción y tiene este crecimiento. ¿Te interesa? Sí. Y luego es cuando entran al trapo. En mi experiencia. Me puedo equivocar. Claro, como muchos. Pero en mi experiencia ha sido así. ¿Te parece si intentamos hacer una demo de esto? Dale. A ver cómo chuta. Sí. Vamos a hacer un poquito de hueco. Venga. Y nos hacemos una idea de
Veremos a verlo, cómo De agarro cómo el sería. plano y cómo hacemos el setup. Bueno, me quito cosas. El pádel me está matando, macho. Ya tú también eres un adicto al pádel. Sí. ¿Qué fecha naciste? El 9 del 5 del 79. Llevamos 2 años. ¿Tú eres del 81? Sí. De 5. En mayo. Bueno, está más o menos. ¿Peso que está 85? Ponme 85. 90, venga. ¿Altura que metro 80? Sí. Y dirección, pues me la invento. Ya está. Vale. Pues guardas una serie de datos que son importantes para nosotros hacer estadística, porque todos los datos son anónimos. No podemos guardar datos reales, pero le sirve a una profesional porque con los números de serie puede hacer una concretización del paciente de su base de datos con nuestra base de datos. Ok. Luego tienes el paciente creado, ¿vale? Básicamente aprietas aquí y ya vas a la lesión. Luego escoges qué tipo de lesión vas a utilizar. Tú me dices que utilizas una muñequera. Una muñequera, pero ¿hasta dónde te llega la muñequera? Desde aquí hasta aquí. Vale, pues haríamos un antebrazo corto y lo haremos con velcros porque por lo que veo... ¿Se te suele dormir las manos? ¿Un poco? No, se me duermen las piernas, las manos no. ¿No? ¿Y no se te hinchan un poco los dedos? ¿No estás hinchados? Los tengo gordotes, pero no sé si es... Bueno, bueno, total, aquí escoges, pues yo qué sé, en este caso, pero haremos, sí, igual, esta misma. Haremos, es pues izquierda-derecha, el tipo de longitud que tú quieres. No damos muchas opciones de longitud porque si no, cuantas más opciones también todo se bloquea la atención. El tipo de cierre que quieres, abrir o cerrar, que es básicamente tienes esta media luna. Sí. Si en esta media luna, pues evidentemente no puedes quitarlo para niños o lo que sea. Puedes cortarlo, pero... Y luego tienes, pues, si quieres dedos individuales, a qué distancia quieres los dedos, etc. ¿Vale? En tu caso es sin dedo pulgar, tú no te inmovilizas el pulgar, ¿correcto? No. Vale. Pues haríamos derecha. Haznos una foto, Gemma. 4, sin dedo, 0,5. Vale, yo he escogido unos parámetros, ¿vale? Podrías añadir fotos y descripciones si quisieras. Y si ves el manual sería con la toma de medidas, ¿vale? Vamos a hacer el de escaneo. Pues bueno, si tú pones ahora la mano así, aquí recta. Aquí, correcto, ¿vale? En posición relajada. Relaja un poco la mano. Es como si cogieras la mía, ¿vale? Ahora abre un poquito. Vale, pues esta posición. Básicamente yo coloco, cuando está en verde, es cuando me dice OK, aprieto el botón. Vengo aquí. Y he escaneado la mano. Hostia. Joder. 5 segundos. O menos. Macho, no entiendo por qué no lo estás petando. No entiendo, me parece súper... Por pasta. Me parece súper pro. Ya, tío, pero la gente no echa pasta. Necesito inversor y estoy ahora luchando con algunos, pero joder. Es que no. Pero, ¿por qué no te lo compran? ¿Eh? ¿Por qué no lo compran? Debe ser muy complicado. No para ellos. Sí, no, o sea... Es súper pro, o sea, para el usuario tiene un montón de ventajas, macho, de tener esto. Que no te suda, que te puedes rascar, bueno, que en verano, te puedes bañar, te puedes... O yo qué sé, gente que necesita protección. Yo tengo tengo 4 tíos de Red Bull que lo utilizan. 3 de kite y uno de esquí. Y el de esquí se fractura esto y lo utiliza como protección cuando pasa el slalom para pegar. Lo utiliza como protección para no darse en su muñeca. Venga. Vale, entonces hemos escaneado mi antebrazo y ahora la aplicación nos genera las medidas de cada una de las secciones del brazo. Que es lo que decíamos que se requiere sobre todo por el tema de la regulación sanitaria. Sí, es una manera de defender que lo virtual versus lo real es correcto. Y luego en el estudio tú lo que haces es, pues, haces todo el proceso, ¿no? Una persona con marcas, escaneas a esa persona con marcas, la escaneas también con textura para luego poder tomar la medida más o menos correcta. Luego es un estudio empírico de una serie de casos para correlacionar las medidas virtuales con las reales y como
bueno, si haces pues esto, 20, 30 casos y todos más o menos están ahí, Claro. pues ya es ok. Vale, entonces a partir de aquí le damos a construir el modelo y supuestamente de aquí sale una férula. Bueno, espero que no falle otra. Ahora que lo estamos grabando, espero que no falle. No, hasta ahora ha ido todo bien, ¿eh? Sí, no, a ver, la tasa de éxito es alta. O sea, no. A ver, sí que tenemos gente que a veces la lía. Por ejemplo, el tema de medidas. El otro día uno dice, es que me está fallando. Y digo, a ver, déjame mirar. Y claro, el perímetro de la mano. Le salía... O sea, tú miras de modelo y la mano era así de pequeñita. Claro. Claro. Era la muñeca así y una mano así pequeñita. Digo, hombre, ahí no llego. Esta, por ejemplo, es la abierta. ¿Vale? Ostras. Y aquí es donde van los straps. Esta iría con velcro, ¿no? Exacto, pero el cierre es, hacemos un fijaje aquí con la tórica, bloqueamos con la tórica y el velcro pasa por dentro y luego se fija. O sea, nosotros siempre utilizamos el argumento de la tórica, sí, que es nuestra, bueno, comenzamos con esto y nos gusta mucho integrarlo en nuestro sistema, porque es sistema patentado de cierre. Bueno, está bien. Hemos ganado Red Dots Awards con esto, con lo cual, bueno, nos interesa, siempre que podemos lo integramos. Luego esto lo bueno que tiene es que, bueno, te permitirá, pues, bueno, tener más movilidad que la otra. Aunque te podría hacer las dos tranquilamente. La otra, si quieres, te la enseño. Que es esta. ¿Esta sería? Bueno, de hecho, tendría que hacer la misma, pero en corta. Porque esta era larga, creo. Estas las llamamos las open y estas las llamamos las full, que son las que es totalmente cerrada. ¿Vale? Bueno, se va así por partes. Tiene un corte helicoidal. Esto también es patentado por nosotros, porque al hacer el corte longitudinal o vertical, cuando aplastas, se desplaza o bueno, pierde estructura. En cambio, de esta manera la estructura junta es muy grande, aunque sean capas, paredes finas. Okay. Por eso nosotros somos más finos que la mayoría de competidores. Probamos al mínimo, pero con estructura, las dos piezas juntas requieren esta capacidad estructural. Y ahora, yo que sé, por ejemplo, aquí, si me voy a lesión, y quiero agarrar esta misma y hacértela corta, pues voy aquí, escogería un full arm, que era derecho, 4 cierres, y era short. Y sin dedo pulgar, con un ángulo más drástico para que puedas coger el boli y esto bien. 0,5 de offset, más que nada para que te sea cómoda, que es la distancia de la piel a la pieza. Y luego depende de si hay hinchazón o no, ponemos un offset o otro para poder absorber esta hinchazón o esta diferencia de volumen del usuario. Y luego básicamente ahora lo que hemos hecho es, en base a un escaneo ya existente, generar otra inmovilización. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque a veces el paciente se va y el prescriptor quiere hacer otro modelo o dos, o se ha olvidado, o se ha equivocado de modelo que tiene que hacer, y al final es importante recuperarlo. Y luego tenemos el tema de las medidas, que si queréis lo enseñamos, y básicamente es un tour donde enseñamos qué medidas tienes que tomar y construir. Muy sencillo y simple, no tiene... Y ahí en las medidas sí que solo hacemos las open, no hacemos las full. Bueno, sí que sí que hacemos las full con medidas. Sí, pero pedimos alguna medida más cuando hacemos la full. Normalmente, si es un antebrazo, son la distancia de muñeca a punta de dedos, de muñeca a codo, perímetro de mano, perímetro de muñeca, perímetro de la zona de flex del codo y el perímetro intermedio. Y con estos construimos. Es más que suficiente. Ahí está. Hombre, el procesador es muy ágil, ¿eh? Tarda muy poco. Es rápido. O sea, tarda menos esto que el médico sacando el yeso, poniéndolo en agua para hacértelo in situ. Sí, al final el proceso está muy, muy, muy automatizado y es muy ágil. O sea,
era importante para nosotros hacer... Evidentemente, puedes mirar empresas competitoras que tienen aplicaciones, no son automatización, son como programas de CAD reducidos, ¿no? Puedes tocar aquí, aprieta aquí, te hago algo, pero tienes que manipular más. Quería evitar un poco eso, quería evitar muchos clics, quería hacerlo muy fácil, muy sencillo, que no tuvieras que tener mucha experiencia. Luego esta sería la corta, si te fijas es un poquito más corta. La otra llegaba más o menos a lo que es el flexal del bíceps y aquí esta llega más o menos a lo que sería la mitad del antebrazo. Me la vas a regalar, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Oye, escucha, la sacamos cuando llegue. Y además la querrás en negro, ¿no? Supongo. ¡Hombre! No hay problema. Muy bien, muy bien. Pues cuando la reciba, me la pongo en el siguiente podcast que tenga y la mostramos. A ver cómo queda el fit. Hostia, muy bien, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Porque tú... ¿Qué es lo que te...? Es que... Se me abre la muñeca y me la tengo que movilizar. ¿Cuánto rato lo llevas puesta? Un par de días. ¿La llevas 2 días sin quitártela? Bueno, para dormir a lo mejor. No, lo digo... Es importante saber si te la vas a quitar para dormir o no. Porque si no depende de lo que me duela. Si me duela mucho no me la quito y estoy 2 días que no me la quito para nada más que para ducharme. Si es aquello que me molesta un poco, pues a lo mejor sí. Yo te diría que es más importante llevarla cuando duermes que cuando estás despierto. Vale. Porque cuando duermes es cuando haces movimientos que tú no controlas. Involuntarios, claro. Y es cuando te haces daño de verdad. Cuando estás de día haciendo cosas, no es cuando te haces daño. Cuando te haces daño es cuando duermes. Vale. Luego, si te las tienes que poner en algún momento, la que llevas ahora, es más importante que lo hagas durmiendo que de día. Muy bien. Pues lo tendré en cuenta. De todas maneras, ya te la mando y te la haré, yo qué sé, te la haré un poco de offset para que se mueva un poquito, porque si a la noche normalmente se hincha un poco más, o si vas más abrigado o se hace calor, que aun si se te mueve un poco no preocupa. Lo importante es que si tengas micromovimientos, está ok. El tema es cuando puedes hacer un movimiento muy heavy, pero que haya micromovimientos dentro de la pieza, Es bien. Incluso cada vez es más aceptado que es bueno para la recuperación del paciente. Oye, Jordi, antes de despedirnos, la pregunta de todos los invitados. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada profesional? Para mí, he hecho muchísimas, ya te he dicho antes que innumerables y ahora mismo no podría acordarme de todas, pero creo que una de las cagadas que he hecho y que me cuesta gestionarlas es escoger quiénes son mis compañeros de viaje. El tema societario o el tema personal, yo creo que es las cosas más difíciles de gestionar que existen y las que me han dado más dolores de cabeza desde toda la... ¿Tanto a nivel sociedad como gente que tienes por debajo? Sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Y no solo en esta empresa, en otras. Porque, bueno, supongo que va a caracteres. Yo soy una persona que doy el 100% de confianza y luego la va quitando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto hace que, bueno, a veces te encuentres con sorpresas. Y normalmente siempre te las encuentras. Acabaremos sacando una estadística de estas cagadas porque esta suele ser bastante recurrente, ¿eh? Esta es la que más. De hecho, si puedes sacar una empresa sin socios, mejor. Pero, eso dice mucha gente, ¿eh? Pero claro, intentar sacar un producto de puta madre tú solo es ser muy, es ser muy prepotente. O sea, yo creo mucho en los equipos de trabajo y las cosas buenas se hacen en equipo, siempre. De hecho, en todas mis empresas competidoras, lo primero que les he ofrecido es colaborar. Luego que hayan querido o no, es otra historia, ¿no? Pero... También es verdad, yo tuve un socio en una empresa que creamos, y más, creé una sociedad con él, y él era un socio unipersonal y nos decía siempre, él todas sus empresas siempre había estado él solo y decía, lo de los socios es un problema, pero la soledad es muy dura, ¿eh? Sí, pero al final siempre estás solo. Yo con socios estoy solo. Yo soy muy afortunado, ¿eh? Mira, escucha, toco madera, pero la verdad es que yo en ese sentido, llevamos 20 años y siempre me he sentido respaldado y hemos tenido siempre la suerte de que los socios hemos ido a una y nunca hemos tenido un gran problema, que es algo que pasa empresa sí, empresa también. Bueno, el problema está, supongo, cuando hay crisis, es cuando la gente muestra su cara de verdad, ¿no? Claro. O cuando hay mucha ambición, o cuando hay mucho dinero, o cuando...
hay puntos de inflexión en los cuales tú ves la gente. Y mira que yo llevo, igual que tú supongo, años tratando con gente y me es relativamente fácil identificar qué tipo de persona tengo delante. Pero es complicado, es complicado. Yo diría que es de lo más complicado, sí, 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 sí. El hecho de estar solo, siempre estás solo. Una cosa es que trabajes acompañado, pero realmente tú siempre estás solo. Vale, Jordi, oye, pues muchísimas gracias por todo. A vosotros. Ha sido un placer. Ha sido un placer estar contigo, poder ver la tecnología. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, y confío en que se acabe extendiendo más en el sector sanitario, en el privado y en el público, que seguro tendrá más recorrido para ti. Y si me lo permites, yo también tengo un regalito para ti, que son unos auriculares inalámbricos Muy de bien. nuestro proveedor, de nuestro patrocinador Protango, Qué bien. que seguro que te irán muy bien para escuchar este podcast. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jordi, y lo dicho, cuando reciba la fórmula, me la pongo aquí, la vemos y lo sacamos en directo también. Muchas gracias. A ti. Jordi, hemos recibido tu paquete. Hace 2 días que estuviste con nosotros grabando el podcast de Excelet. Ahí me hiciste una medición del brazo para hacerme una férula que inmovilizara la muñeca. Me dijiste que me la mandabas y aquí está. O sea que, bueno, vamos a abrir el paquete, vamos a ver cómo es la férula, me la voy a probar y con eso vemos si realmente esto me podría servir o me podría ayudar con la dolencia de la muñeca. Vamos a verlo. Por lo pronto viene envuelto en un papel de burbujas para evitar que se dañe el contenido, con lo cual, muy bien. Bueno, tiene buena pinta, vamos a ver. Pues aquí está la férula negra, gracias. Aquí está, se ve súper robusta. Me decías el otro día que habías llegado a hacer pruebas incluso de pasarle un vehículo por encima. Las pruebas no las he visto, pero esto desde luego es súper robusto. A torsión, a flexión, todo. Así que bueno, vienen las juntitas tóricas que decías que también es un diseño vuestro. Las desmonto, las separo, me las pruebo, me quito las cadenas para ver cómo me queda y os enseño esto puesto, a ver cómo queda. Vale, le he quitado 3 de las juntas, me queda una, se quita muy fácil con un boli, con un destornillador, con lo que sea, muy sencillo, un poco de fuerza y sale. Y al quitar las juntas, pues tenemos las 2 partes de la férula que se unen perfectamente, una vez juntas, y que están partidas, pues para facilitar que te la puedas poner, claro. Entonces, esta parte es donde va mi dedo pulgar, que aquí vemos que ajusta súper bien. Perfecto. Y la otra parte, que va por aquí, y que también encaja perfectamente. Ahora hay que apretarla un poquito y ponerle las juntas, que para esto sí que no voy a necesitar ayuda. Pero bueno, de momento encaja todo. Pues ya lo tenemos. Ya está cerrada con las 4 juntas. Y la verdad es que tengo el brazo totalmente inmovilizado. Bueno, el brazo, la muñeca, tiene un pequeño movimiento que ya me dijiste que a la hora de hacerlo, el setting, pues me lo hacías para que al final yo necesito inmovilizarme la muñeca, no porque la tenga rota, sino porque jugando al pádel a veces se me abre. Entonces, para no sufrir, me diste un pequeño gap en todos sitios, pero realmente queda súper inmóvil. Lo mismo, a torsión casi no puedo girarla, flexión tampoco. O sea que muy bien. Y claro, esto lo que tienes que al ser plástico, pues tanto para bañarte como para, bueno, todo, rascarte cuando pica todo, que con las escayolas siempre tienes ese problema. Bueno, la verdad es que es súper bien, incluso me puedo poner la camisa por encima, que normalmente lo mismo, ¿no? Pues con las escayolas siempre tienes muchos problemas con la ropa. Súper bien, nos ha gustado mucho. Jordi, esto está muy bien resuelto.
Así que muchísimas gracias por el regalo y confiamos que realmente tengas tantos adeptos como a mí me está pareciendo su utilidad. Venga, Jordi, saludos, muchas gracias.